Buenos días, damos comienzo a esta clase donde vamos a estar viendo estos temas que son anexos al manejo de los espacios verdes, como lo son las tecnologías aplicadas a paisajes urbanos. En esto vamos a estar viendo jardines verticales y techos verdes que también forman parte de esta infraestructura verde urbana, junto con los espacios verdes tradicionales, las plazas, los parques, los jardines residenciales, también todos los bordes urbanos rurales, áreas de reserva. Entonces también los jardines verticales y los techos verdes también colaboran con la infraestructura verde urbana. Vamos a ver un poquito cómo surgen. Las ciudades vienen creciendo en los últimos años de manera exponencial. Es más notable cómo va creciendo la población urbana y la población rural se va quedando como amesetada o estancada. Entonces, este crecimiento de las ciudades muchas veces se hace de forma desordenada o poco planificada. Entonces, lo que se va generando es una falta de espacios vacíos disponibles para generar espacios verdes y se va haciendo cada vez más evidente la contaminación del aire a medida que estas ciudades van creciendo. Por ejemplo, en Argentina, los habitantes urbanos representan el 91% de la población total. Entonces, ese número nos tiene que hacer reflexionar sobre la calidad de vida que merecen esos habitantes urbanos, ya que representan la gran mayoría de la población total. Este crecimiento de las ciudades se realiza impermeabilizando superficies y provocando la fragmentación de hábitat. Y esa impermeabilización de superficie se hace a través de superficies duras como el hormigón, el asfalto, los techos convencionales, que tienen valores de albedo relativamente bajos y tienen conductividades térmicas muy elevadas. Entonces, lo que hacen es durante el día absorber y luego retransmitir aproximadamente el 90% de la radiación total que incide. Entonces, lo que se genera es este fenómeno de isla de calor urbana, que es esa temperatura más cálida, más elevada, que es característica en una zona construida, puntualmente en el centro de la ciudad, debido al material en el que están construidos los edificios, al calor de las personas, de los vehículos. Entonces se genera esa zona de mayor temperatura en el centro de la ciudad comparado con las zonas aledañas o las afueras de la ciudad, que tienen una temperatura menor tanto durante el día como durante la noche. Entonces, este fenómeno isla de calor trae como consecuencias el aumento de la contaminación en las ciudades, el aumento de la morbilidad, es decir, de la incidencia de enfermedades y la mortalidad por contaminación atmosférica o por intensificación de olas de calor, que en los últimos años son cada vez más frecuentes y más severas. Esto hace que disminuyan las condiciones de confort térmico, puntualmente en el microcentro de las ciudades. Entonces lo que se hace es aumentar el consumo de energía para lograr acondicionar el interior de los edificios. Todo esto lleva también a alteraciones en el índice pluviométrico, haciendo que tengamos lluvias de elevado milimetraje en cortos periodos de tiempo. Entonces, contribuye al cambio climático y esto produce también alteraciones en la fenología de tanto de especies animales como también vegetales que están viviendo en estos entornos urbanos. Entonces empezamos a tener imágenes como esta. Estas imágenes son de Río Cuarto. Y se dice que el cambio climático, como les contaba recién, trae esa alteración en el índice pluviométrico, se producen estas lluvias de alto milimetraje en cortos periodos de tiempo, y lo que se dice es que en las ciudades hay una insuficiente capacidad de los desagües. Entonces creo que debemos preguntarnos si es que los desagües son insuficientes o que estamos impermeabilizando toda la ciudad. Nuestra ciudad ha crecido en forma desordenada y se ha impermeabilizado por completo y ya no hay superficies absorbentes. Es decir, estamos en una situación como esta,
como esta de la izquierda, donde tenemos una superficie completamente impermeabilizada, donde milímetro que cae es milímetro que escurre, y creo que deberíamos empezar a pensar en situaciones como esta de la izquierda, en tratar de colaborar con la infraestructura verde urbana, en este caso los techos verdes, puede haber jardines verticales, el arbolado de alineación, los parques, las plazas, cambiar, por ejemplo, los grandes estacionamientos impermeabilizados por sistemas de drenaje sostenible, donde podamos empezar a captar el agua y que sea mucho menor el agua que terminamos liberando hacia los desagües. Entonces, en todo este contexto de cambio climático, de crecimiento en las ciudades, empiezan a aparecer términos como ciudades sostenibles, naturación urbana, ciudad jardín, enverdecimiento urbano, es decir, tratar de traer nuevamente la naturaleza a las ciudades, que en un momento fue completamente desplazada, ahora nos damos cuenta de las consecuencias que trae, y hay pedidos de la ONU de empezar a aplicar las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces se empiezan a proponer soluciones como adaptar la arquitectura urbana, aumentar las áreas de superficies plantadas y construir con materiales que absorban menos calor para poder mitigar todos estos efectos de la contaminación urbana. Entonces, aquí es cuando surge, puntualmente, empezando ahora por el tema de techos verdes, como una posible solución. Sería un componente más que aportaría a toda esta problemática, no es la solución definitiva a todo. Entonces empiezan a surgir los techos verdes. Se los llama cubiertas naturadas, cubiertas verdes, azoteas verdes, techos ecológicos, techos vivos, que no son más que crear un sistema artificial para permitir el crecimiento de la vegetación en la parte superior de una estructura impermeable, que en este caso son techos o terrazas. Estos techos verdes tienen múltiples beneficios. Como les mostraba recién, en un techo convencional, que sería como este de la imagen de arriba, donde tenemos un techo completamente impermeabilizado, cuando nosotros incorporamos una cubierta verde, estamos incorporando una superficie absorbente. Entonces, con eso colaboramos a mejorar la gestión de las aguas pluviales, lograr colectar agua de lluvia, favorecer la retención y la detención de la escorrentía, es decir, retardar también el pico de escorrentía para que no colapsen los desagües. También, al tener una superficie completamente cubierta con vegetación, se dice que se puede duplicar o triplicar la vida útil de las membranas de techo, ya que no están expuestas a los periodos de expansión y contracción por los cambios de temperatura. Al tener menor albedo, reducimos ese efecto de isla de calor, ya no pasa, no se calientan las losas y por ende no tenemos un pasaje de calor hacia el ambiente que está inmediatamente por debajo. Entonces, con eso reducimos los costos de aire acondicionado y también de calefacción. Por otro lado, también, al pasar de un techo completamente impermeabilizado, como es en este caso, que es en nuestra facultad, estos son ensayos que tenemos en marcha con la cátedra. Se pasó de esta condición completamente impermeabilizada y al tener vegetación se le dio un hábitat a muchos insectos, y estos son algunos de los que hemos encontrado, los que hemos podido monitorear a lo largo de esta investigación. Entonces podemos ver cómo estamos dando un hábitat a la vida silvestre. También el tener esa superficie rugosa colabora en la reducción del ruido y de la contaminación del aire porque atrapa partículas, colabora en el secuestro de carbono. Entonces, en síntesis, los techos verdes están colaborando en el ahorro energético, en el confort térmico, también mejoramos una visual,
pasamos de tener ese techo, ese espacio que se considera perdido, lo podemos transformar en un nuevo espacio verde y esto trae como resultado el aumento del valor de la propiedad. ¿Cuáles son los componentes de un techo verde? Los componentes principales de un techo verde que tiene que tener y que después pueden cambiar si usamos un sistema constructivo u otro, son básicamente, yendo desde el techo hacia arriba, vamos a tener la base, que sería la losa. Por encima tiene que haber una membrana impermeable, el techo tiene que estar correctamente impermeabilizado. Es más, antes de armar un techo verde se hacen pruebas hidráulicas donde se deja inundado el techo por unos 3 días y se verifica hacia adentro si hay pasaje de humedad. Luego de esa membrana impermeable vendría una barrera antirraíz, luego un sistema de drenaje, luego el sustrato y por encima, por último, la vegetación. Ahora veamos qué sistemas constructivos tendríamos que van a estar cumpliendo con esos componentes básicos. Podemos tener un sistema de capas donde se utilizan distintas capas para lograr formar todos esos componentes que veíamos recién y se construye en el lugar, se le puede dar la forma que uno desee y que tenga el techo, o si no, por otro lado, un sistema modular, que es un sistema con bandejas plásticas generalmente, que se arman en el lugar y son encastrables. Veamos rápidamente de qué se trata. El sistema de capas tiene como ventaja poder adaptarlo a cualquier forma. Yo voy desplegando esas capas y armando mi sistema en cualquier forma que tenga el techo. La desventaja es que si en algún momento tenemos problemas de humedad, por ejemplo, en el ambiente que esté inmediatamente por debajo, hay que levantar gran parte, sacar el sustrato, se pierden las plantas, se desdibuja el diseño. Entonces tiene esa gran desventaja el sistema de capas. Y por otro lado tenemos el sistema modular, que es el que hemos utilizado en nuestros ensayos. En este caso son bandejas de polietileno que diseñó la Universidad Católica de Córdoba en conjunto con el CONICET y están diseñadas puntualmente para nuestra región central, donde tenemos precipitaciones escasas y tienen estas celdas que se ve en la foto, donde se coloca perlita para la retención de la humedad y entonces en momentos de lluvia la percolación se estaría juntando en esas celdas y luego la planta llega con las raíces hasta ese punto y puede tomar agua en momentos de estrés. La ventaja de este sistema es que es de un armado muy rápido, se despliegan las bandejas y se pone la perlita o algún material de retención de humedad, por encima un geotextil para separar el sustrato y luego las plantas. Otra ventaja de este sistema es que si tenemos un problema de humedad, se levantan 1, 2, 3 bandejas, no se desarma el sustrato ni las plantas, se puede reparar el daño que haya en la losa y se vuelve a armar y queda todo igual. Y como desventaja es que por ahí no podemos estar teniendo o respetando la forma que tenga el techo, si tiene alguna forma curva, por la disposición de las bandejas. Veamos ahora cuáles son los tipos de techos verdes que podemos tener. Los tipos de techos verdes se clasifican en intensivos, semi-intensivos y extensivos según el espesor de sustrato que se esté utilizando. En el caso de los intensivos, tenemos un espesor de sustrato mayor a 40 centímetros. Son los que tienen el mayor espesor de sustrato. Para poder soportar ese peso que genera, que es de unos 250 kilos más o menos por metro cuadrado, tenemos que tener una construcción que esté pensada ya desde los cimientos para que en la altura pueda soportar ese peso por metro cuadrado. Al tener un espesor de sustrato mayor nos va a permitir construir un verdadero jardín en altura pudiendo utilizar árboles, arbustos, herbáceas. Lo podemos hacer transitable porque se puede usar césped. Y en esto, al construir un jardín, vamos a tener un alto mantenimiento. Pero también esa accesibilidad va a ser alta. Luego tenemos los techos verdes semi-intensivos.
tiene un mantenimiento intermedio, el espesor de sustrato ya baja un poco, va entre los 15 y los 30 centímetros. Fíjense que el peso también baja, va aproximadamente entre los 140 hasta los 250 kilos por metro cuadrado. También vamos a necesitar que esa construcción esté preparada en su estructura para poder soportar todo este peso. Al tener un espesor de sustrato considerable, nos permite usar arbustos, herbáceas y también tener césped. Y por último tenemos los techos verdes extensivos, que estos son los que tienen un menor peso por metro cuadrado, está alrededor de los 110, 140 kilos por metro cuadrado, y al tener un peso menor hace que la mayoría de las construcciones así no hayan sido pensadas desde su origen para soportar un peso en el techo, se dice que podrían soportarlo. De todos modos, siempre hay que hacer una revisión de la estructura con un arquitecto o un ingeniero civil. El hecho de tener un menor espesor de sustrato, que es menor a 15 centímetros, imagínense que es como una maceta muy chiquita, eso hace que se nos vea acotada la paleta vegetal que podemos estar pensando para que sea exitosa en este sistema. Entonces ahí ya no podemos poner un césped, porque el césped ya van a ver más adelante que necesita un espesor de sustrato mayor. Entonces se dice que la accesibilidad es reducida porque ya no podríamos estar pisando libremente. Se pueden generar senderos, puede ser con decks o con alguna planta tapizante. Y el riego, aproximadamente una vez que están establecidas las plantas no se riega, pero en nuestra zona, que tenemos lluvias concentradas en primavera y verano, sí necesitamos tener un sistema de riego por goteo, ya que tenemos un espesor de sustrato muy bajo y no logramos retener el agua necesaria para la supervivencia de las plantas durante unos 8 meses, probablemente que pueda haber sin lluvias. Pasemos ahora a los jardines verticales. Se los suele llamar paredes vivas, muros verdes o muros vivos. Los jardines verticales son muros que están cubiertos con plantas, pero cuando se utiliza algún sistema constructivo, de manera que permite que las plantas crezcan en diferentes medios de cultivo. No es lo mismo fachadas verdes que jardines verticales, o se le suele llamar en este caso jardinería vertical extensiva, que es cuando se utilizan plantas trepadoras para lograr el ajardinamiento de fachadas. Entonces sabemos que llamamos jardines verticales cuando hay un sistema constructivo amurado a la pared que nos está permitiendo el crecimiento de plantas en un medio de cultivo. Los jardines verticales también tienen múltiples beneficios. Pueden prestar una función ecológica como purificación del aire, mayor afluencia de agua, pueden funcionar como pulmones vegetales, reducir la temperatura y la contaminación, ya que si tenemos, no es lo mismo en este caso que se ve en la foto, que eso fuese una pared que recibe sol y que va a estar levantando mucho la temperatura, a que si esa pared está cubierta por vegetación, nos va a disminuir considerablemente la temperatura. Entonces esto va a hacer que también tengamos un ahorro energético y cambie completamente el impacto visual de una pared sin vegetación a una pared con vegetación o con un jardín vertical. También por otro lado, y como sabemos, los espacios verdes nos dan ciertas ventajas sociales sobre el bienestar de las personas, también reducen la contaminación acústica y nos da un entorno verde mucho más saludable y que favorece psicológicamente a los usuarios de ese espacio. Los jardines verticales los podemos usar tanto en el interior como en el exterior. En este caso, en la foto de la izquierda, es todo un paredón de material, de bloc revocado, donde se le realizó un jardín vertical. Sobre todo cuando tenemos espacios chicos o reducidos, nos puede estar favoreciendo considerablemente las visuales y también en este caso, que es una pared que está expuesta al norte, donde recibe mucho sol, va a cambiar seguramente la temperatura de ese espacio. También se suelen usar para mejorar fachadas de construcciones y ajardinarlas. En esto
yo les comparto este Instagram de 2 ingenieros agrónomos de Mendoza que realizan jardines verticales y estas son fotos de obras de ellos. La verdad, hacen obras muy lindas con especies adaptadas a la zona de Mendoza y que podría replicarse en nuestra zona. También los jardines verticales pueden instalarse en el interior, tratando de que tengan luz natural y si no se los suele reforzar con luz artificial también. En cuanto a los sistemas constructivos de los jardines verticales, tenemos numerosos sistemas y de diversa complejidad. Los más modernos son los de tipo intensivos, los que denominamos jardines verticales o muros vegetales, y como les dije al principio, los diferenciamos de las fachadas verdes, en que las plantas están, en este caso, enraizando en una estructura vertical que está amurada o adosada a la pared y que constituye un sistema mucho más complejo que una planta trepadora creciendo sobre la pared. Básicamente, los jardines verticales tenemos dos tipos. Uno que es el sistema basado en el cultivo hidropónico sobre geotextil. Está compuesto por una estructura metálica que hace de anclaje y soporte, una placa impermeabilizante. Esto va levemente despegado de la pared para permitir la circulación de aire y que no pase humedad hacia la pared. Y luego un manto textil, que sería el que se ve en las fotos, donde se realiza la plantación y un sistema de riego por goteo automático y luego se adiciona la vegetación. En ese sistema de riego por goteo se suelen incorporar también los nutrientes porque acá no tenemos sustrato prácticamente, están las plantas en un sistema hidropónico, es decir, tenemos agua circulando constantemente. Por eso es que los jardines verticales tienen una alta demanda de recursos. Este tipo de sistema constructivo que se arma con el geotextil, se dice que son sistemas in situ y se construyen capa a capa en el lugar. Y también estos bolsillos, hay sistemas que ya los traen prearmados o si no, se pueden ir generando en el lugar de acuerdo al diseño al que querramos lograr. Y por otro lado, como en los techos verdes, también tenemos como un sistema de capas, sería el que vimos recién, y ahora sería un sistema de paneles o contenedores modulares, que son paneles prefabricados que nos permiten un montaje mucho más rápido, pero tienen ya los lugares para las plantas preestablecidos. Entonces el diseño lo lograremos con la distribución de plantas de manera vertical.